Estaba ahí, donde hoy campa el silencio, donde un altísimo muro impide olvidar que, en otro tiempo, allí hubo un templo. Estaba ahí, un monasterio jerónimo completo, su iglesia de anchurosa nave, coro alto y crucero, el claustro de doble altura con un jardín muy ameno, el cálido sonido de las campanas al volteo, la colmena y las huertas con ese olor a romero, la botica y la hospedería para reconfortar a viajeros y enfermos, y los monjes trabajando entre rezo y rezo. Soy Marisol Encinas, comisaria de la exposición Estaba y se recuerda, un monasterio jerónimo cerca de Guijosa, en el término de Espeja. Os invito a visitarla. La exposición surge a iniciativa de la Junta de Castilla y León, financiada con fondos europeos, y parte de un trabajo previo que se hizo en el año 2021 para recopilar toda la información conocida a día de hoy sobre el monasterio de Espeja. Se hizo un informe y el resultado de aquel informe en una segunda fase es esta exposición. En la exposición analizamos dos vertientes. En principio vemos cómo se crea este monasterio jerónimo, cómo evoluciona y cómo se transforma. En la segunda parte vemos cómo se va destruyendo y cómo se van dispersando sus bienes a partir del siglo XIX. También tenemos que analizar cómo se recupera esa tradición a través de los recuerdos. El monasterio tiene su origen en el siglo XV, cuando el cardenal Pedro Fernández de Frías dona unos territorios a los monjes jerónimos en una zona cercana a Espeja. Era una tierra que estaba muy cerca de una antigua ermita dedicada a Santa Águeda. El edificio va evolucionando desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Uno de los principales personajes de este monasterio será Diego de Avellaneda, un obispo que será su patrón y que encarga dos sepulcros monumentales a Felipe de Bigarny. En el siglo XVII el edificio se transformará por completo. Se crea una cripta debajo del presbiterio y se crea un palacio. Estas obras se deben sobre todo a los condes de Castrillo. En el siglo XVIII la vida transcurre sin grandes sobresaltos en la vida de los monjes jerónimos de este monasterio, que se preocupan por recoger cuáles eran sus costumbres en un libro que a día de hoy se conserva en la concatedral de San Pedro. Pero pasa el tiempo, y por él las gentes, con sus razones y sin razones, y ya no lo vemos. El siglo XIX es el principio del fin de este monasterio. Pudo salvar el trance de la Guerra de la Independencia, pero los procesos desamortizadores llevarán a su completa ruina. El edificio quedó bajo el amparo de la Comisión Provincial de Monumentos, pero sus claustros estaban tan derruidos que ya hubo que vender los escombros. Solo pudo mantenerse la iglesia. La propia iglesia sufrió innumerables robos y expolios a lo largo del siglo XX. Sus propios muros se derribaron entre los años 30 y 40. A principios del siglo XX, aquella iglesia todavía se reformó a cargo de la condesa de Tavira. Sin embargo, parte de sus bienes empezaron a dispersarse. Ya habían empezado a distribuirse por el territorio en el siglo XIX, pero ese sepulcro monumental de los Avellaneda terminaría en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Hoy podemos descubrir parte de aquellos bienes muebles por todo el territorio. Los cantorales están en la Catedral del Burgo de Osma, tenemos también muebles, ropas litúrgicas, elementos de culto por parte de las iglesias, incluso hay un cáliz en la colegiata de Covarrubias. También tenemos parte de aquellas piedras que están en las fachadas y dispersas por los pueblos del territorio,
y hasta las rejas que forman parte de algunas ventanas. Como parte de la investigación también se han iniciado trabajos arqueológicos y geofísicos en el monasterio. A lo largo de la historia, eruditos y curiosos han ido recuperando aquellas noticias de lo que veían en el monasterio de Espeja. A día de hoy, en el siglo XXI, todavía se sigue manteniendo esa tradición. Ayúdanos a recuperar esos recuerdos. Vizconde de Eza, 1927. Los pocos objetos que no se extraviaron se repartieron por unos y otros sitios comarcanos. En la iglesia de Guijosa se conservan unas cuantas dalmáticas de puro tejido y dibujo del siglo XVI. ¿Cuántos más no habría? En silencio regresamos. Estaba ahí, cerca de Guijosa, en el término de Espeja. El paraje sigue siendo un lugar apacible, donde imponerle al tiempo una espera. De su inmenso edificio poco queda, pero sigue estando presente en la vida de generaciones enteras. Estaba ahí y se recuerda.